Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero las felicitaciones y todo el agradecimiento al grupo organizador de este encuentro y por acordarse de todos nosotros, los pioneros, porque yo soy testigo de esa LB25, Radio Unión de Belleville, transmite desde el sudeste cordobés. Siempre lo repito cuando les cuento de mis inicios a mis compañeros actuales, ¿no? Que nosotros decíamos esa radio sin estridencias, cuando eran épocas de propaladoras en los pueblos. Y la Radio Belleville se creó con otra impronta, que es la de diálogo, la de charlar, la de los tonos bajos, tiempos de mañana, tiempo de tarde, tiempo de noche, ¿no? Y siempre me acuerdo que imitábamos mucho. Yo estaba en la parte de periodismo con el gran maestro Osvaldo Etrad. Lo recuerda todo el mundo, pero bueno, es inevitable porque Osvaldo es el alma, fue desde el comienzo. Por supuesto, yo entré, hacía muy poquito que se había salido al aire la radio. Nos decían al comienzo, no Osvaldo, porque era el único profesional realmente que venía con toda una trayectoria, él sabía redactar. Yo era una improvisada, tenía apenas muy poca formación en el periodismo, pero tenía mucha vocación y mucho deseo puesto en eso. Y bueno, Osvaldo, rígido conmigo, pero siempre con mucho cariño, con mucho amor, me enseñó mucho. No sé si aprendí lo suficiente, pero me enseñó mucho en esa época. Nosotros teníamos la teletipo, que sonaba todo el tiempo, era nuestra única fuente de información, no había internet naturalmente. Teníamos la radio, que escuchábamos Radio Universidad de Córdoba, y teníamos La Voz del Interior que llegaba como a las 10, 11 de la mañana, así que a la mañana tempranito teníamos que limitarnos con eso nada más, y todo redactadito, todo había que hacerlo, y como era una radio que ahora se usa mucho, pero en esa época nada, que teníamos que salir con un noticiero cada media hora, un noticiero de 3 minutos, y luego cada 5 minutos, Osvaldo, creo cada 5 minutos teníamos que ir. O sea que redactábamos, éramos él y yo. Uno a la mañana, yo venía a la mañana tempranito, al mediodía se unía Osvaldo y hasta la noche era todo el tiempo así, con un ritmo infernal. Ir al micrófono, hacer el flash, volver y preparar el de la media hora. Y después el del mediodía, que era larguísimo, y el de la mañana temprano, yo venía de Justiniano Pose, de acá a 35 kilómetros. Dormía 3 horas, durante un año era así, porque vivía allá hasta que me trasladé acá a Belleville, y entonces ahí era mi casa, era un poco la casa de todos, ¿no? Ahí lo veo a Gustavo Kramer, que vivió en casa, Norita Stanteski, que era nuestra operadora, primera mujer operadora de la radiofonía argentina, ¿no? Es así. Jovencita, se merece ese aplauso. Jovencita, muy alegre, muy chispeante. Lo sigue siendo, no perdió nada. Hacía 40 años que no nos veíamos, Norita, ¿no? Vivía ahí. Y Osvaldo también, no vivió, pero bueno, muchas veces se alojó en casa también, con mi mamá, Elma, que nos acompañaba. Recuerdos de esa época. También nos decían la capilla, y porque éramos la radio del perdón. Los comienzos eran así. Y el criterio de Jorge Cané eran todos jóvenes en ese momento. No querían radios, no querían gente formada de propaladora porque venían, se decía, mal formados, porque se hablaba muy fuerte, gritaban. Entonces nosotros no superábamos ninguno los 30 años. Éramos todos muy jóvenes, ¿no? Y así se hizo esa radio, nos ganamos la antena de oro
la antena de oro. ¿Te acordás? Fuimos con Osvaldo y Estela Villarruel, un recuerdo para Estela Villarruel, que también está en España. Estela, hermosa. El Chapi Re, también, un intelectual, yo decía, era gente muy formada. Para nosotros los pocenses, los belvillenses, acá estaba, era la ciudad de los abogados, de los intelectuales, estaba el profesorado, nosotros éramos los gringos del campo. Mi papá cuando veníamos en el único pedazo de asfalto que había, era unos 10 kilómetros antes de llegar a Belleville. Entonces subíamos y era empedrado. Entonces veníamos con el Forocho, me acuerdo, cuando yo era pequeñita. Y decía, es para que nos saque el barro de los guardabarros, de los chacareros de Pose, decía. Los belvillenses hacen eso, nosotros veníamos así. Así que se imaginan que ustedes eran como la docta, era como Córdoba, como para los belvillenses Córdoba, ¿no? Era la gente más formada, y realmente lo era. Nosotros aprendimos mucho de Belleville. Por eso para mí mis dos patrias de nacimiento son Pose y Belleville. Belleville me marcó con esta vocación que la llevo hasta el día de hoy y que le agradezco tanto porque realmente me marcó muy fuerte. Recordábamos ciertas cosas. Acá recuerdan todas cosas muy alegres, muy lindas. Yo también quiero seguir en esa tónica, pero a veces no puedo dejar de recordar ciertas otras. A mí no me arrancaron, como vi con uno de los compañeros posteriormente, pero prácticamente me tuve que ir, porque en el año 75 nos llevaron y nos allanaron la casa, nos llevaron juntos ahí a Morozán, Osvaldo, quien les habla, y bueno, unos cuantos más, éramos 19. No solamente estuvimos en la departamental, hoy estuve sacando fotos de ahí, sino que nos trasladaron después de un operativo así muy ostentoso hasta la D2, la alcaidía que era en ese momento, y después tristemente D2, y ahí estuvimos unos pocos días, pero bueno, ese recuerdo nos une también. Y a partir de ese momento se tornó insostenible todo lo que significara la radio, por lo menos para mí, yo no lo soporté. A los pocos días que nos liberaron, volvimos con Osvaldo, hicimos el noticiero, me acuerdo, acá estamos, y que, ¿no? ¿Te acordás, Osvaldo, cuando hacíamos de nuevo, porque nos mencionábamos antes del noticiero? Y bueno, pero eso duró 15, 20 días o un mes, no me acuerdo, cuando de vuelta otro operativo comando que venían y vinieron a allanar de nuevo la radio. Y entonces a mí me sacó Tulio Domínguez, me sacó con el Citroën, y yo me los encontré cuando entraban a la radio. Y me sacó, yo estaba en el piso del Citroën, y así me fui. Venían a buscar a otra persona, porque era Pitetti. ¿Recuerdan a Pitetti? Sí, Pitetti había venido en ese tiempo, y lo venían a buscar a él, pero él se había ido antes ya, lo habían advertido antes. Y bueno, ahí me fui para Pose, y ahí entonces, muy a pesar mío, me fui. Me tuve que ir, de alguna manera me escondí en Rosario. Y me salvó la gente del automovilismo, porque hacía automovilismo también. Todo eso, y hacía mecánica deportiva, que era también la primera mujer que hacía un programa de automovilismo. Gustavo Kramer se acuerda de esa época. Mecánica deportiva. Y bueno, lo hicimos un tiempo los lunes, me acuerdo. Cubríamos la limitada para ahí. Vi que hay varios periodistas de deportes y bueno, se deben recordar las limitadas santafesina, limitada cordobesa, y eso un poco me salvó. Me fui a Rosario, y bueno, y ese es otro cantar sobre mi vida en esta profesión que no abandoné hasta el día de hoy, y no la pienso abandonar, a pesar de que este año me jubilo. Pero me jubilo de donde trabajo actualmente, pero seguiré en alguna actividad porque esto es una pasión realmente. La radio, es cierto, es una deuda, es tan lindo, ¿no? Es sentir Pero bueno, yo hice la mayor parte ahora, después de mi vida, televisión. Y bueno, y no quería dejar de mencionar cuando hablábamos de dos personas muy importantes. Una ya la recordaron, que es Yeya Castaño, una gran compañera,
una profesional, como decía Chapi realmente. Ella sí tenía oficio, era suave, una voz preciosa y una persona solidaria. Recuerdo, y esto es una anécdota rápida, pero graciosa, porque siempre también la tengo. Veníamos con el auto, con mi Fiat 800 que tenía blanco. Veníamos para cruzar el Parque Tau. Y antes de cruzar el Parque Tau vemos una esfera redonda, y eso les va a interesar, porque es interesante. Tuvimos un encuentro del tercer tipo, más o menos. Una esfera redonda, y le aseguro que eso nos pasó. Yo ya no lo puedo contar porque lamentablemente, pero nos pasó. Y arriba del Parque Tau, como un globo aerostático que salía como llamas, pero mantenía la esfera. Y ahí nos bajamos del auto, nos quedamos como 15 minutos, mirábamos, decía, debe ser del aeroclub, debe ser del aeroclub. Qué raro que no avisaran a la radio. Bueno, y ella, digo, yo salgo, vamos por el parque, y vos se sentó en la ventanilla del auto y se quedó así, vos anda mirando, porque cuando crucemos para el Parque Tau, ahí los árboles lo vas a ver arriba. Y no, gritaban la noche cerrada, porque eran las 10 de la noche, después del noticiero. No, nada, volvimos a casa, bueno, alguien nos va a avisar. Nadie nos avisó. Nadie, en el aeroclub no pasó nada. A los 10 días vino Fabio Serpa. Y estaba, sí, verdad, eso pasó. A los 10 días más o menos fue, y ella íbamos toda la conferencia porque teníamos que hacerle la nota, qué sé yo, cuando venía siempre un personaje. Y ella estaba en una punta, yo en la otra, y dijo exactamente eso, que los ovnis aparecen arriba de los montes, del río, de los cables, de todo. Chicos, lo que yo vi me parece que fue un ovni. Pero bueno, eso nos pasó allá hace más de 40 años realmente. Y bueno, no me quiero ir sin recordar a alguien fundamental en mi vida, y que fue Patona Godoy. Luis Patona Godoy. Qué sé yo qué decirles de Patona, un muchacho tan fresco, tan idealista, tan buena persona. Estelita Vargas ahí me dice, era gran compañera tuya también, Estela, sí. Con un destino tan trágico, tan espantoso, que le arrebataron, porque a él sí que le arrebataron la vida. Y realmente un profesional de primera, muy bromista. Yo recuerdo que teníamos, sí, es una anécdota también cortita, que estaba con los auriculares, y entonces me ponían los auriculares y venía Nora Perlé desde Buenos Aires en un programa. Entonces yo en los cortes teníamos que ensayaba la voz, a mí me encantaba, entonces me ponía el micrófono acá y decía qué sé yo, y hablaba como Nora Perlé. Y entonces me habían dado, no sé si una suplencia, alguien había faltado, y yo me iba a hablar y qué sé yo, despacito. Y en eso el teléfono, claro, a uno había que atender el teléfono entre tanta y tanta, el teléfono, todo, y el teléfono. Y alguien que me habla, me dice, qué hermosa voz, y me empieza a decir, y yo me las creo, entré como loca, diciendo, qué linda, estaba contentísima, me conquisté a alguien de la audiencia. Y después al final terminó siendo... Era Patona, que me estaba cargando naturalmente porque estaba imitando. Pero bueno, esos son recuerdos lindos sobre nuestra LB25 Radio Unión de Belleville. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores. Para mí fue un momento muy especial, y creo que para todos acá en general. Gracias, Osvaldo. Gracias. Sos un amigazo y los quiero mucho. Muchas gracias.